Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada, hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan a diario, aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos y lo debatimos. Y vamos a meternos ahora, hemos tenido una primera hora muy intensa, hemos hablado, ahora enseguida lo vamos a reiterar, sigue alta la inflación en la Argentina, un tema que el gobierno no puede controlar. En febrero 2,4%, ya para los primeros 2 meses del año, superior al 4% la inflación, en otra jornada de mucho, recién lo hablábamos con Fernando Alonso, de mucho run en tema en torno a la posibilidad de cambios en el gabinete económico. Macri, que estaría pensando en el retorno de Carlos Melconian con poderes al Ministerio de Economía, un superministro, porque el propio Mauricio Macri está enojado con la realidad, está enojado con la actualidad económica, y como no ve que realmente haya la reacción que él esperaba para este momento del año, y ya cuando están cumpliendo 3 años de su mandato, estaría, bueno, cediendo a las presiones de aquellos que le dicen basta de gradualismo, hay que poner primera, acelerador a fondo y hacer las reformas este año, en los primeros meses del 2019, para después cumplir con ese plan perdurar que ha contado el propio Melconian, que posibilite la reelección de Mauricio Macri. El viernes pasado, se acuerda que reveló aquí Guillermo Nielsen, que es un economista muy bien informado, sobre esta posibilidad de cambios en el Ministerio de Economía y en el Banco Central de la República Argentina. Hoy los rumores nuevamente se instalaron en la City, en distintos ámbitos de la economía, que están hablando de este cambio que se viene. Y la inflación que aleja cada vez más, se aleja de esta pauta del 15% que ha señalado el gobierno nacional. Otros temas que vamos a tratar en esta hora intensa también aquí en Minuto 1. Caputo es un evasor y un timbero. El duro discurso de la diputada María Emilia Soria en el Congreso frente al jefe de gabinete. Además le dijo, es un ladrón de guantes blancos por las cuentas offshore que se confirmaron pertenecieron al ministro. Los aviones están baqueteados. La dura advertencia que lanzó hoy el titular del gremio de los aeronáuticos, Pablo Viró, sobre Flybondi y las denuncias que enseguidita vamos a hacer sobre ese tema. Y además, una de Jaime Durán Barba. La imagen de Macri sube entre los pobres. Dijo en el exterior, es curioso Mauricio Macri, en la Argentina suben los precios, pero la imagen de Macri sube entre los pobres. Algo alejado de la realidad, porque las últimas encuestas, aún las que maneja el gobierno, señalan que el presidente no remonta en la opinión positiva de los ciudadanos. Muy bien, nos vamos al primer tema. Flybondi, el hashtag peligro en el aire, nos podés acompañar. Un tema que a todos nos debe preocupar, porque no solamente se trata de viajar barato, de poder viajar, como dicen algunos, por primera vez se subieron a un avión. ¿En qué condiciones están los aviones? ¿Desde dónde salen? ¿Cómo están? Bueno, mucho en este mes se ha dicho sobre esta empresa, sobre la low cost, pero fíjese lo que hoy publica el diario Clarín, ¿no? La opinión de un experto dice, el Palomar, un aeropuerto precario y peligroso. Para el autor de este artículo, faltan sistemas para garantizar las operaciones con mal tiempo y hubo improvisación. Franco Rinaldi es el que escribe y dice, cualquier síntesis sobre el aeropuerto del Palomar debería comenzar diciendo que su precariedad es preocupante y le cuesta mucho dinero
a la por ahora única compañía aeronáutica que opera en la ex base militar, es decir, Flybondi. Naturalmente, Norgren, posiblemente el único proyecto serie de low cost de la Argentina, no iniciará operaciones en un aeropuerto cuya operatividad está prácticamente comprometida por una garúa. ¿Y qué más dice? Según la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, el Palomar no tiene ILS, Instrument Landing System. El ILS es el instrumento con décadas de uso en la aviación que permite llevar a tierra con seguridad una aeronave cuando hay malas condiciones meteorológicas. Este dato es fundamental. Es decir que habilitaron el Palomar y no tiene el instrumental mínimo necesario que ante una emergencia requiere un avión para volver seguro a tierra. Tremendo. Es tremendo lo que dice Franco Rinaldi, que es un experto en el tema de aeronavegación. Pero escuche lo que decía hoy Pablo Viró, el secretario del Gremio de los Aeronáuticos. El primer avión que alquiló, y que estaba flojito de papeles y se le demoró bastante por temas de mantenimiento y contractuales, tiene 17 años. Ajá. Finalmente es el segundo que va a venir, porque el primero, el más nuevo, es el de 12 años, que es el que trajeron. De manera tal que Flybondi viene incumpliendo desde el día 1 lo que viene prometiendo. Flybondi tiene un solo avión que tiene 12 años, es así, ese avión es usado, obviamente. Sí, está baqueteado y tiene... ¿Baqueteado? ¿Cómo? La palabra baqueteado, no, te soy honesto, Pablo, no es una palabra que me caiga muy simpática si te referís a un avión. ¿Qué querés decir con baqueteado? 12 años de uso, es un avión que tiene que estar muy bien mantenido, tenés que tener capital para tener los repuestos, tenés que tener gente entrenada, tenés que tener un plan de mantenimiento, un plan operativo, con mucha seriedad. Si ellos declaran que tienen $6.000, yo te dije que un avión vale 70, 80 palos verdes, alquilarlo $230.000. Lo que te quise graficar, disculpame, yo no soy buen comunicador, es que con $6.000 no compras un avión, no compras un motor, no compras un generador, no compras un conjunto de frenos, ni siquiera pagás un buen gerente de prensa para que te tape este quilombito. Bueno, muy duro también y muy grave lo que advierte Pablo Viró, que tiene conocimiento. Pero además ya hay causas judiciales en marcha por este tema, Darío, ¿no? Sí, los $6.000 tienen que ver con el capital de inicio de la empresa. Claro. Y se preguntaban, ¿cómo una empresa de aviación quiere volar con $6.000 de capital? De hecho, se dijo que llegó dinero por otro lado y no lo blanquearon, pero hay una causa penal que tiene Sergio Torres hace mucho tiempo, donde está imputado Mauricio Macri, Dietrich, funcionarios, porque recordemos que esta empresa pertenece a un señor Richard Glucksmann, que aparentemente estuvo ligado con el vicejefe de gabinete Mario Quintana, y ya en su origen esto nació mal parido en cuanto a la estructura societaria y ahora el tema de la seguridad. El juez Torres pidió dos informes. Uno, las condiciones de seguridad aérea, y la otra, las condiciones de seguridad en los aviones. La primera llegó, aparentemente las condiciones de seguridad aérea están para Flybondi, pero las condiciones de seguridad en los aviones no están porque no estaban los aviones. Entonces, este es un problema grave, y en una nota que yo le hice a Viró hace mucho tiempo, él estaba preocupado porque obviamente se han caído otros aviones en otros lugares con estas mismas condiciones, ¿no? Claro. Es grave. Bueno, enseguida vamos a estar con la doctora Claudia Zambro Merlo, que va a aportar mucho material. Ella, además de ser denunciante, es vecina del Palomar y sabe las condiciones en las que se encuentra esta pista, ¿no? Vamos a ver en Córdoba qué es lo que pasó en el día de hoy en la legislatura. Fíjense, la legislatura de la provincia de Córdoba declara su preocupación por la falta de seguridad manifiesta en el servicio aéreo que ofrece la empresa low cost Flybondi a un mes de inaugurada la ruta aérea desde y hacia nuestra provincia de Córdoba. Llevan registrados varios hechos que ponen en cuestionamiento la seguridad que recibe el viajero
por parte de la empresa prestataria. Esto es una declaración de la legislatura de la provincia de Córdoba. Es decir, ya empieza a adquirir también otros ribetes, empieza a haber preocupación ya en los que tienen que tener preocupación, que son los legisladores, porque también tiene que haber un control sobre esto. Como decía recién, no es que salga más barato, que muchos, qué lindo, pueden viajar por primera vez. ¿A qué costo? ¿Con qué seguridad lo hacen? Te juegan la vida cada vez que subes un avión, es así. Pero además, Sí, además los pasajes tienen un valor mínimo, así que no pueden estar ofreciendo unos pasajes mucho más baratos que la competencia. Bueno, vamos a ver, acá justamente la legislatura de Córdoba hace mención a los problemas que ha tenido en un mes esta empresa, pero vamos a sintetizarlos, ¿no? Porque hoy además esto fue publicado también en el diario Clarín. Mire, el 23 de enero, el Boeing 737-800 voló 12 minutos y debió regresar al aeropuerto de Córdoba. Según sus voceros, hubo una falla técnica menor en un instrumento de medida a bordo. El 3 de febrero, el viaje entre Bariloche y Córdoba dejó a más de 100 pasajeros sin sus valijas por otro problema técnico. Finalmente, el equipaje fue transportado en un camión. El 9 de febrero, el vuelo FB 5001 no pudo aterrizar en el Palomar y debió hacerlo en el aeropuerto de Seiza. Los gremios aeronáuticos denunciaron la ausencia de sistema de comunicación y de seguridad en la pista. Muy grave esto, muy grave. Bueno, recién veíamos lo que decía este experto aerocomercial sobre la situación en el Palomar, que ahora vamos a hablar con la doctora, que es una denunciante. Habló esta mañana con nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10, Claudio Piñeiro, que es ex piloto, conoce y se ha metido mucho en esta problemática. Y esto opina él sobre las low cost. Y sabemos que hay deuda de todo, pero de absolutamente todo en este país respecto de infraestructura aeronáutica. Entonces, y sobre todo la competencia desleal para aerolíneas, porque justamente la aerolínea bandera es la que integra social, cultural y económicamente un país, que no tiene autopista, que no tiene ferrocarriles y que mide 5.000 kilómetros de una punta a la otra. Sí, me parece una movida mercantilista que no considera aerolíneas, que low cost ya vimos, LAPA es una low cost, qué sé yo, la verdad me pareció una cosa así como de a ver con qué hacemos plata, a ver con qué hacemos negocio, y no consideraron toda la significación que tiene una aerolínea bandera estatal en un mundo mercantilizado como el de hoy, en donde realmente podría ser una herramienta de desarrollo bestial, pero no sacamos carga, ¿viste? Claro. Entonces, en vez de concentrarse en eso, no abrimos todo para conflicto de intereses, una compañía de la familia del presidente, la que después Avianca compra, no sé, la verdad. Ahora, ahí es importante. No me gusta nada. Es una movida que no me gusta nada, decía Enrique Piñeiro, que además esta mañana nos recordaba, y él decía, ya tuvimos experiencia de low cost en la República Argentina. LAPA era una low cost. Sabemos cómo terminó en una tragedia, ¿no? Exactamente, con responsables y condenados que después al final zafaron, como todo en la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, está la doctora Claudia Zambromerlo. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Buenas noches. Usted ha denunciado al presidente y a otros funcionarios, ¿no?, sobre este tema. Exactamente. Yo he denunciado al presidente de la Nación, al jefe de gabinete de ministros, denuncié al ministro Aguad, que justamente lo estaban mencionando como con una, digamos, inactividad impropia para su cartera, al ministro Dietrich, al ministro Garabano, al titular de la Inspección General de Justicia por algunas cuestiones que ustedes abordaron un poco. Sí. Después denuncié a la gobernadora María Eugenia Vidal, denuncié al titular del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, al titular de la Autoridad del Agua, al ministro de Ambiente de Nación,
al intendente municipal Ramiro Tagliaferro y a los 12 concejales que dictaron la primera ordenanza el día 6 de febrero relacionada al proyecto Aeropuerto del Palomar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué para usted no se puede operar desde el Palomar? A ver, esto se inicia, ustedes lo conocen, lo han tratado con la causa del doctor Lucas Marisi. Yo el 26 de enero en feria inicio un amparo porque entiendo que se estaban violando las medidas cautelares a raíz de la circulación por Avenida General Paz y otras arterias donde veía claramente la instalación de carteles indicadores como ruta del aeropuerto. Bueno, como ya lo había explicado, mi causa planteaba más o menos estas mismas cuestiones, pero desde un punto de vista administrativo. Cayó en el mismo lago procesal de la causa Marisi y entonces, bueno, vemos que vienen avanzando y ante la imposibilidad y ya la cantidad de datos que tenía, me pongo a analizar que el Aeropuerto del Palomar fue un proyecto que trajo el gobierno bajo el brazo, ideado por Julián Cook. En el año 2015, cuando él se entera que gana Mauricio Macri, empieza a activar toda esta operatoria. Dice él en el semanario Apertura que se comunica con Gastón Parisier y que alguien le había dicho que el lugar apto para instalar el aeropuerto era justamente alguien formado en las Fuerzas Armadas Argentinas que iba a ser su director de vuelo. Entonces, bueno, cuando empiezo a analizar me encuentro que ese gran emprendimiento que era inviable de inicio, porque el Palomar no tiene las características, porque era una base aérea muy antigua, porque la zona está totalmente urbanizada en un 100%, es prácticamente residencial, tiene 39 escuelas, y en ningún lugar del primer mundo van a instalar un aeropuerto así. De hecho, yo pedí información a la Unión Europea y los únicos aeropuertos que operan civilmente en alguna base aérea militar tienen que ver con cuestiones de sanitarismo. Claro, de Nada emergencia. Más. Emergencia. Así que bueno, empecé a analizar todo lo que había ocurrido y me di cuenta que habían desguazado el proyecto del Palomar y habían empezado a actuar. Y cuando iban, a medida que hacían algo, sacaban una resolución. Claro. Luego sacaban un decreto. Por ejemplo, el otorgamiento de las 56 rutas aéreas AFB Líneas Aéreas, mediante la resolución 408 del 2017, donde expresa que le dan el aeropuerto del Palomar, cuando el aeropuerto del Palomar todavía era la primera brigada aérea del Palomar, y estaba bajo la cartera del ministro Oscar Aguad, que no hizo nada. Yo en esa oportunidad, de lo que denuncié, habiendo acontecido lo de Lara San Juan, fue el desmantelamiento encubierto que había de las Fuerzas Armadas. Ahora, recién veíamos esta nota, ¿no?, de este experto aerocomercial que salió hoy en el diario Clarín. Sí. ¿Podemos ponerla de nuevo realmente? Porque es muy interesante, creo que va anudado a su denuncia, ¿no? Franco Rinaldi, que dice, ¿no?, el Palomar, un aeropuerto precario y peligroso. Y dice que una mínima lluvia ya lo deja totalmente fuera de operatoria. Una garúa, ¿no? dijo concretamente. Una garúa. Y además con la ausencia de instrumental básico y de emergencia frente para a aterrizar, cualquier... claro. Para aterrizar ante una emergencia, ¿no? ¿Es así? Es así, es un cóctel muy peligroso. Un aeropuerto que no está en condiciones y aviones que tampoco están en condiciones. Y abajo, toda una zona urbana. El aeropuerto, lo que quiero decirles cuando hablan de habilitado, no está habilitado el aeropuerto. El aeropuerto fue habilitado para 3 vuelos diarios mediante una medida cautelar en una actividad sin precedentes. Hubo una presentación de una evaluación de impacto ambiental por parte de Aeropuertos Argentina 2000, muy precaria, firmada, esto es un dato, por un licenciado en urbanismo, cuando quien debe firmar estas cuestiones es un ingeniero aeronáutico con especialidad ambiental en higiene y seguridad. El aeropuerto carece de seguro ambiental, el aeropuerto carece de contrato con las ART. Perdón, doctor, es todo trucho. Usted está contando. Pero lo que les estoy diciendo consta del expediente, no lo estoy inventando, no me costó investigar Ahora, mucho esto. Claudia, todo eso es subsanable, es decir, pueden mejorar la pista, pueden poner el ISL, pueden hacer... Pero la pista, perdón, Claro, no, porque esto es importante. La pista tiene, por ejemplo, la distancia, el metraje para que operen estos aviones. No, no tiene en absoluto, ni tiene la ¿Y posibilidad. qué pasa después que usted me lo comentaba hoy en la radio? ¿Qué pasa? ¿Termina la pista y qué hay detrás del alambrado? Detrás del alambrado, por ejemplo, está el colegio de Maús, Claro. que han circulado públicamente las fotos de los primeros vuelos donde se ve
yo lo he dicho, he estado prácticamente como ese avión que es tan emblemático en la isla de San Bart, que pasa así a esas alturas. Claro. Por mi casa, que estoy a 10 cuadras, los veo con el tren de aterrizaje, todavía Es decir, sin prácticamente no puede tocar, si quiere. Sí, la verdad que sí. Ahora, no aprendemos realmente, porque lo recordamos con Darío, lo del APA fue tremendo, y en una zona que está autorizada y como es el aeroparque, ¿no? Y con lo que terminó, ahí cualquier tragedia, Dios quiera no ocurra, termina dentro de un colegio, está diciendo usted. Sí, y además, a ver, lo que yo estoy haciendo y lo que estamos haciendo todos es evitar lo que ocurrió como la tragedia de Once. No encuentro que nos estén acompañando, estamos tratando de evitar una tragedia, porque hay 39 colegios, lo que garantiza en caso de una catástrofe, una gran cantidad de víctimas, niños concentrados, docentes, padres a la espera de la salida. O sea, esto es algo que no se debe hacer, no se puede hacer legalmente, porque acá quiero rescatar un tema. Usted me decía que si esto se subsanaba. El Estado no puede en estos casos actuar por subsanación. El Estado debe previamente actuar bajo el marco de legalidad. Si no, no puede habilitar. Pero el tema es lograr de que no pase esto como un problema de infraestructura, sino como una cuestión de fondo, que el aeropuerto no puede estar ahí, aún si le ponen el ISL, aún si mejoran la pista, aún si abren infraestructura. Los responsables de Flybondi dicen que las demoras, por ejemplo, en los vuelos se deben a estas medidas cautelares, que han tenido que desviar a Aeroparque o a Ezeiza porque no pueden operar en el Palomar. Gustavo, eso es una burda mentira, porque conozco los expedientes y no hay una sola medida en ningún expediente que haya restringido que aterricen o que desplieguen los vuelos. Es más, ellos han violado, allá hay constancias de los 3 vuelos diarios y ha habido más movimientos. Y a ustedes les consta, porque es público y notorio, que lo que ha ocurrido es que se les rompió una rueda, que se les cayó el... No tiene nada que ver. ¿Por qué decía usted recién que los aviones tampoco, que la pista no está en condiciones y que los aviones tampoco están? Bueno, los aviones no están en condiciones porque lo vemos a diario sin ser especialistas. O sea, un avión que en su vuelo inaugural no puede concluirlo, un avión que se le sale una rueda, un avión que no puede cargar el equipaje suficiente porque no puede tolerar el peso. El día 13 nos despertamos con que se había caído medio motor en el aeropuerto de Córdoba. Yo no soy una especialista en aviación, pero no me hace falta. De verdad que yo jamás me subiría a un avión de esos y estoy muy acostumbrada a viajar. Y bueno, y además el riesgo para los pasajeros no solo es ese, sino que es el riesgo para toda la población que estamos sufriendo, porque acá se hizo un hincapié especial en los ruidos. Y los ruidos es uno de los tantos temas que tienen que ver con la contaminación de las napas. Tema ambiental, claro. El manejo de residuos especiales. Hay un tema que para mí es mucho más trascendente, que es el tema de entrar un negocio a como sea y no respetar la legalidad. A veces me preguntan, y esto lo quiero aclarar, ¿por qué lo hago? Porque es la forma que puedo ejercer como ciudadana, no es solo con el voto. Hay ciudadanos que fueron a ayudar con el ARA San Juan. Yo puedo hacer esto. En cualquier momento vuelven con la aeroisla, ¿no? Sí, hay una frase que todos decimos, no les importa nada. Y en este caso parece que es así, no les importa nada. Y estos son aviones que pueden costar vida. Y después cuando pase una tragedia, ¿qué hacemos? Prevalece el negocio. Sí, prevalece el negocio hasta qué punto, porque yo me hago una pregunta, cuando uno viaja al exterior y va a hacer un vuelo de cabotaje, que contrata el paquete desde su país, ¿qué le dicen a los europeos que vienen a la Argentina? Que van a subir a Flybondi. Yo entiendo que están violando las normas internacionales de vuelo, la Convención de Chicago, están violando también las normas de turismo, porque yo no sé si están anoticiados de las condiciones precarias que van a venir los extranjeros a volar estas aeronaves. Y además hay toda una fábula de que el área es espectacular por la conectividad, por el ferrocarril San Martín y después el subte. Yo les quiero decir que vivo en La Zona hace 43 años y estudié en la Facultad de Derecho y jamás pude tomar ni el San Martín ni el Sarmiento y me recibí hace 27 años, o sea que... Está bien. Bueno, doctora, muchas gracias realmente. No, Vamos gracias a seguir ustedes. con el tema porque la verdad que es un tema de preocupación para todos los argentinos. Perdón, Gato, ¿dónde recayó la denuncia penal contra Macri y los otros integrantes del gobierno? En el juzgado federal a cargo del doctor Luis Torres. Yo lo último que quiero aclarar que yo también tengo una denuncia penal que está en el juzgado del doctor Ercolini porque en toda esta instancia sufrí la violación de mi correspondencia. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Te paro en el correo?
No, me abrieron, yo había puesto en el amparo, como yo soy egresada de la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Medioambiental, les pedí que si les interesaba el tema, porque esto se llama técnicamente turismo depredador, y ellos me dijeron que sí, lo aporté al amparo para decirles, bueno, tengo el seguimiento, y el día 20 de febrero recibo una encomienda que me la trae el cartero, que ustedes saben que el correo no trae el cartero las encomiendas, y era un tubo con documentación apostillada por la Haya, y me dice mi mamá, mira, esto dice tuvo un problema, y encuentro una carta que la aporté, una carta pro forma, donde dice que mi correspondencia había sido dañada. En el tubo de cartón, la parte exterior, había una tapa, y en la contratapa me habían cortado con un cúter el extremo, se ve que sacaron la documentación. Luego le pusieron otro cartón que era de otra textura y el embalaje de correo argentino. Me advirtieron que pudiendo haber... advertencia. Sí, totalmente. Eso fue. Pero bueno, yo lo denuncié y mientras estén haciendo esto ilegalmente y Dios me dé fuerza, voy a seguir adelante. Claro. Bueno, gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, ya nos metemos de lleno en lo que hemos estado hablando en estos días, ¿no? Ayer hablábamos mentiras que se caen. Sobre muchas, hablábamos ayer lo de Miriam Quiroga, que había fabulado tanto con el tema de los bolsos llenos de plata que se iban desde la Casa Rosada hasta Santa Cruz. La Cámara de Casación Penal ayer dijo que los hechos denunciados por la señora Miriam Quiroga nunca existieron y fueron tapa de diarios, fue otra mentira inventada que insumió muchísimas tapas, noticias, fábulas de los bolsones que iban y venían. Nunca existió, dijo la justicia, los hechos denunciados por la señora Miriam Quiroga. Hablábamos la semana pasada, después que la justicia dejó en libertad a Roberto Barata, sobre lo que se había inventado en torno a un perito, un juez federal que toma la declaración de un perito que no estaba habilitado ni siquiera para poner preso por motivaciones políticas a una persona que estuvo 4 meses detenidas injustamente por motivaciones políticas. Y otra mentira que se cayó, porque tuvieron que liberar, como van a tener que liberar a otros presos políticos de la Argentina que están mal presos, Y también, en su momento, lo hablamos aquí, lo mostramos, fue tapa del diario Clarín, que el ahora diputado nacional, en ese momento no lo era, Máximo Kirchner y la entonces ministra Nilda Garré eran poseedoras de cuentas en el exterior. Y fueron tapas y noticias y hablaban de las cuentas, pese a que en ese momento, ahora se lo vamos a preguntar a Nilda Garré, ella misma lo desmintió, pero no lo tuvieron en cuenta. Ayer esto lo reveló Página 12, el lunes, y hoy el diario Clarín, por pedido de Nilda Garré, publicó esta nota. Estados Unidos negó que existan cuentas de Máximo y Garré en un banco de Delaware. El Departamento de Justicia norteamericano contestó así un exhorto enviado por el juez federal Martínez Di Giorgi. La nota está firmada por el periodista Daniel Santoro, que fue el mismo que reveló esto que nunca existió, que eran estas cuentas. No. ¿Pidió perdón? ¿Pidió perdón algo? No. No sé, ahora se vamos a preguntar. Vale a todo. Nilda. ¿Qué tal, Nilda? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, finalmente las cuentas no existieron porque nunca existieron, ¿no? Nunca existieron. Pocas veces yo creo haber visto una mentira tan total, ¿no? Porque a veces hay una pizquita, ¿no? de realidad, de la cual después se elabora, se deforma, se aumenta, se agranda. Pero esto es una mentira total, la existencia de 2 cuentas, una en las Islas Caimán, en un banco de las Islas Caimán, y la otra en un banco del estado de Delaware en Estados Unidos, que estaban a nombre de Máximo, mío y de una hija mía que nunca tuvo ningún tipo de actuación política, invento total, y de otra persona más, y que
también de dinero que podría estar a nombre de 2 sociedades que habían sido constituidas en la República de Belice. En las cuentas esas había una cantidad muy importante de dólares, de millones de dólares, en uno 19 millones de dólares, en la de las Islas Caimán, y en el otro 60 millones de dólares. Denunciaban que había. Ahora, lo importante, me lo contaba Nilda esta mañana en la radio, para ver lo que... A ver, porque uno acá, lo primero, hablábamos la semana pasada con Darío sobre cómo quedan personas que han sido manchadas, Hoy me enteré de un episodio que tuvo, por ejemplo, Roberto Barata, con vecinos, estaba él con toda su familia y con sus hijos, iba a subir a un ascensor y estaba un matrimonio ahí y el señor dijo, no subo con chorros. La condena social, que parte de una mentira, la justicia, claro. que parte de la construcción de una mentira, la honorabilidad de las personas. Que afecta el honor de las personas, la dignidad de las personas, que podría afectar una posibilidad laboral que en ese momento la persona esté buscando, en fin, la fama, el honor, ¿no? Es una canallada así total. Yo en ese momento era embajadora en la OEA, así que residía en Washington, Delaware está cerca de Washington, entonces, bueno, me decidí a ir directamente al banco. Por supuesto que para el banco dar una información negativa, yo no tengo una cuenta suya, era una situación, claro, que a la que ¿De qué está hablando? Le preguntaban. Menos mal que era embajadora, si no le hubieran dado bolilla. Claro, fue un poco presioné bastante, insistí, llamé por teléfono, me quedaron en contestar, llamé por teléfono al día siguiente, a la mañana, a la tarde, en fin, realmente me puse densa porque, bueno, yo sentía como algo muy necesario para mí, lo mismo para Máximo, para mi hija, que era una víctima ya incluso más inocente todavía porque no tenía ninguna actuación política. Entonces esto era realmente de una injusticia incluso mayor. Y bueno, es una investigadora del CONICET, es decir, está dedicada a otras cosas. Y bueno, logré finalmente que el banco me dijera que no tenían registrada ni a mi nombre, ni al de Máximo, ni al de mi hija, ningún tipo de cuenta en ese banco. Pero como había 2 sociedades que decían que podían, el banco me decía que no tenía plata de esas sociedades, pero bueno, había que ver si esas sociedades existían. Entonces hice también una gestión en Belice, en la República de Belice, porque decían que habían sido inscritas en lo que sería la Inspección General de Justicia de Belice, y bueno, finalmente logré una certificación de la República de Belice de que no figuraban esas sociedades. Ahora, Nilda, a usted cuando publicaron lo consultaron si tenía estas cuentas. No, el Santoro me llamó por teléfono cuando ya había publicado la nota, ya estaba ahí y me preguntó, yo negué terminantemente, pero bueno, él la publicó igual. Lo que más me indignaba es que, como le manifesté en esa entrevista que él me hizo, yo le digo, usted dice que es un periodista de investigación, entonces investigue. Métase en internet, aunque sea, y vea, pues yo había visto además el banco, un banco chiquito, si ese banco puede tener una cuenta de 60 millones de dólares, solo de un grupo de personas sin haber hecho además ninguna gestión para saber cuál es el origen de ese dinero. Entonces, con una mínima dedicación al tema, él dice que tiene 2 fuentes, lo reitera en la aclaración que hace el diario Clarín hoy. Malas fuentes. Sí, malas, muy malas, no dice cuáles son. Evidentemente una es la revista Bella, Oveja, no sé cómo se pronuncia, que lo había sacado en tapa que había el hijo de la expresidenta, de la presidenta en ese momento, Cristina era presidenta por Máximo, y una exministra tenían estas cuentas y qué sé yo. En ese momento la revista, casualmente, entre comillas, la revista esa estaba haciendo una campaña feroz para desestabilizar a Dilma. Es una de las revistas que hizo la campaña para con un sensacionalismo terrible, y bueno, lograron su cometido, que era el golpe parlamentario que instaló a Temer, una expresión máxima del capitalismo financiero, digamos, en Brasil. Pero además, fíjese, esta operatoria que usted bien recuerda de Brasil, todo lo que se construyó en torno a Dilma Rousseff, le inventaron un hijo a Evo Morales. Le inventaron un hijo a Evo Morales para que pierda el plebiscito
que podía habilitar o no la Y reelección. ahora Es decir, se construyen mentiras, todo con un mismo... articulado Exacto. todo, ¿no? Con el Poder Judicial y con Exactamente. grupos mediáticos muy importantes. Ahora con Lula, la campaña Sí, que sí, empezó con Dilma, sigue con Lula, creándole un procesamiento en una causa que todas las versiones de gente que conoce el tema dice que no hay pruebas, no hay absolutamente Una ninguna condena, prueba. no un procesamiento, una condena. Una condena, Es decir, claro, porque si fuera una un procesamiento, condena, lo para podemos que no revisar. sea candidato. Claro. ¿Por qué? Porque las encuestas le dan como posible ganador. Y todo esto es para que no se restaure en la región lo que ellos llaman el populismo, claro, que son, Ahora, digamos, gobiernos más autónomos, más independientes. Usted mandó el martes un mail al diario El Clarín lunes para a la que... noche sí le mandé un mail diciendo que publicara, yo conocía lo que había publicado Página 2 ese día, un artículo de Tuni Coleman, donde publicaba la carta que vino de Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, dice que ante el requerimiento que le formuló el juez Martínez de Giorgi, contesta que no, porque el banco ahora se fusionó con otro y tiene otro nombre, pero bueno, es el mismo banco, no tenía ya las respuestas definitivas del banco de que no había ninguna cuenta registrada al nombre de las personas Estaba mencionadas. pensando, Nilda, que mire, usted tuvo que hacer esto y decir que no tenía ninguna cuenta, y funcionarios de gobierno, todo lo contrario, tienen las cuentas y no pasa nada. Pero No tienen que chequear nada. El contraste es casi increíble. No solo tienen cuenta, las tienen en paraísos fiscales, las tienen, son de millones y millones de dólares, no las declararon nunca. Uno de ellos hoy tuvimos, en el Congreso, ¿no? Escuchamos al jefe de gabinete y bueno, finalmente se le sacó la promesa de que va a venir que va a ir Caputo a ¿no? declarar, a ser interpelado en la Cámara a ser de Diputados. interpelado en la Según los Cámara, papeles. porque es una situación escandalosa, es la persona responsable de nuestro endeudamiento externo, que además es récord, y esa persona no tiene ninguna autoridad moral, porque, tenía una cuenta que no declaró, y si no la declaró, en general la gente que deposita offshore, por algo lo hace. Pero bueno, podría ser que lo hiciera por seguridad, porque tiene miedo a un corralito, alguna situación así, pero la declara y paga impuestos por esa Hoy plata. estuvo muy dura su colega de bancada, María Emilia Soria. Escuchémosla, por favor, sobre este tema. ¿Usted cree que Caputo será capaz de comerse, masticar y tragarse su teléfono? Porque la verdad que es la condición que él impuso para... comprobada la relación que se está comprobando en los Estados Unidos, que mientras nosotros hablamos se acumula la prueba, claramente la relación entre sus empresas offshore y los fondos buitres con los que negoció como funcionario ya está comprobada. Dígame, señor Peña, ¿usted también se comerá su teléfono o solamente sus palabras? Porque claramente esto va a avanzar y la justicia lo va a condenar. ¿Sabe qué pienso yo, como muchos otros ciudadanos argentinos? Que el ministro Caputo no es otra cosa que un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que finalmente se largue la tal ansiada lluvia de inversiones que esperan hace ya 2 años y vamos a seguir esperando. Porque si ni ustedes confían en nuestro país para traer la plata, imagínense que los que nos ven de afuera menos confían en nuestro país. Sí. María Emilia Soria, ¿no? Pero justa. Lo que dijo es así, este señor te dijo en una frase así sobradora que se tragaba el teléfono, si eso era cierto. Bueno, ha llegado el momento de que se trague el celular nomás. Pero lo doloroso para el país es que el señor Caputo es el ministro de Finanzas de la República y que es defendido además con un Sí, gran porque hoy fervor. el jefe de gabinete lo defendió ante ustedes. Totalmente, lo han defendido varias veces con un fervor. Han dicho que no es un acto ilícito, no es un acto de corrupción tener una offshore en el exterior. No, lo ilícito es no declararla. Claro. Él Bueno, no la declaró, no pagar impuestos por esa ellos plata. quieren instalar lo que es el derecho y lo que es la justicia, y Claro. no es así. La justicia ya está, el derecho ya está, la norma ya está. Bueno. Tener una cuenta en el exterior no es para decir la tengo, mirá qué linda, es para evadir o para hacer negocios turbios, ¿no? El problema Y de si no Caputo la es tiene- más profundo, porque él no solo tuvo la cuenta, sino que esas empresas compraron bonos emitidos por Claro, él. ese- es decir, es una- compraron el bono de 100 años, Es compraron bonos... escandaloso. Y usted sabe que leyendo la letra chica, le aclaro que yo
no fui capaz de leerla con tanto y entenderla totalmente, pero hablando con un grupo de personas especializadas en esto, me dicen que la letra chica determina que la Argentina no puede rescatar esos bonos unilateralmente. Bueno, es decir, estamos obligados a seguir con los bonos. Eso está fijado en el arreglo con los fondos buitres. Es decir, Claro. el arreglo que se firma con el juez Griesa para poner fin a los juicios establece que Argentina tenía que emitir la deuda con legislación de Nueva York y que no podía renegociar ni anticipar los pagos. Es decir, estaban Claro, ya planeando... aunque nosotros hayamos pagado dentro de 10 años, esto es a 100 años esta deuda, en 20 años hayamos pagado todo el capital y quisiéramos recuperar esos bonos, bueno, tendríamos que ir al mercado, ¿no? A comprar ahí, pero no podríamos unilateralmente ponernos de claro, acuerdo no se puede. con ellos y recuperar ese dinero, lo cual muestra también una situación de muy inconveniente para los intereses nacionales. Nilda, la quiero llevar a un tema de actualidad que recién tratamos, que es el tema, lo hablábamos en su momento con usted el año pasado acá, que es la desaparición del ARA San Juan. Usted fue ministra de Defensa, tiene conocimiento. En algún momento le quisieron indilgar a ustedes responsabilidades, se vio que el submarino lo habían autorizado en estos últimos 2 años, pero se ha desatado toda una interna entre el ministro Oscar Aguad y el titular de la Armada. Yo digo, ¿es habitual que un ministro... Vamos a ver las placas de lo que ha respondido sobre el sumario interno que hizo el jefe de la Armada, responsabilizando a subalterno. Esto dice Aguad: la resolución 168-2017 incluye conclusiones que serían, dice en potencial el ministro, inexactas o que habrían omitido considerar elementos que resultarían relevantes para dar fundamento al desplazamiento de López Maceo y de Villamide, que eran a los 2 jefes que lo culpan, porque dice que... Segundo y el tercero. Exactamente, que el submarino está... Digo, ¿es propio de un ministro decir sería, no hacerse cargo de lo que el jefe de la Armada está diciendo en un La verdad sumario es que interno? la situación es escandalosa. Nosotros, el escándalo tiene su parte también en el Congreso. No logramos, a pesar que aprobamos, no logramos constituir la comisión. Claro, estamos peleando. Mañana vamos a recibir algunos miembros de la comisión, Guillermo Carmona, yo, bueno, y otros más que estamos tratando de convocar para mañana, a algunos de los familiares, para, de hecho, empezar a hacer funcionar la comisión que tiene que averiguar. Ahora, que frente a esta tragedia, frente a la situación de que evidentemente primero quisieron decir que la culpa era de la gestión anterior, porque ese ha sido el recurso permanente, ¿no? Todo pasa por el gobierno anterior, pero nosotros fuimos los que reparamos el submarino, no los que lo rompimos, los que lo reparamos en una reparación que fue muy cara, compleja, pero se hizo para recuperar un medio estratégico como es un submarino. Después de eso, en 2 años no se hizo el mantenimiento adecuado. Y todo indicaría, sin querer adelantar, por supuesto, tendríamos que tener el submarino para poderlo periciar, pero todo indicaría que, por una cantidad de información que ya hay, que partes que se hicieron, y auditorías que se hicieron, que, bueno, no había un mantenimiento adecuado, que se habían registrado algunas fallas. Bueno, eso es lo que dicen justamente el propio actual jefe de la Armada. Pero fueron las personas esas son las que se designó para que hicieran auditoría. Entonces, esto es lo que dice, mire, esto es lo que dice la Armada hoy. El contraalmirante Luis Enrique López Maceo y el comandante de la Fuerza Submarino, Claudio Javier Villamide, revisten la condición de presuntos infractores por arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia e imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino ARA San Juan navegue con posterioridad a las severas anomalías detectadas. Esto es un sumario interno de la Armada. Este es un sumario interno. Pero es decir que los mandaron a la muerte. Bueno, o de lo contrario, esta versión está distorsionada por una interna que hay entre la Armada, entre el jefe, el ex jefe de la Armada, y López Maceo, y qué sé yo, y bueno, entonces, ahora, esto es vergonzoso, que sobre el dolor terrible de 44 familias que han perdido a sus seres queridos, nosotros desatemos una interna, ¿no?, que es para sacar ventajas o para ver quién gana más poder.
porque Aguad está buscando protegerse, porque hay una responsabilidad política sobre Aguad. Hay una también. responsabilidad política. Es probable que a él le hayan ocultado quizá la gravedad de alguna situación, pero él tiene la obligación de estar encima ante hechos de esta magnitud, de estar encima y tratar de averiguar la verdad y no estar optando por un bando o por otro para ver cómo queda mejor posicionado. Es vergonzoso, es doloroso y realmente tenemos que tratar de romper esta pinza, ¿no? que a la que se quiere someter a la verdad, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, Nilda, se ocultó mucha información, se mintió también, se le mintió a los familiares, se le ocultó información. Permanentemente se mintió, permanentemente se mintió. Fue un mecanismo permanente. Una cosa es, quizá, presentar las cosas de una manera a veces un poco más suave, para no generar más angustia, más temor, más dolor, pero otra cosa es mentir sobre las condiciones en que estaba el submarino y si no era demasiado riesgoso. Por supuesto que nunca habrán imaginado que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Pero sí que había un riesgo que no tenía sentido correr, porque lo corren los 44 personas que están ahí. Entonces, este tipo de situaciones hay que estar seguro de que está todo bien. Igual ahora, puede ocurrir un accidente, puede. Nilda, lo que se ha denunciado por parte de algunos familiares también, que los integrantes del propio submarino en algún momento habían denunciado sobre la presencia de este submarino atómico inglés. ¿Usted lo ve como posible, de su experiencia como ministra, informaciones que recibían sobre...? Porque también se está hablando de que en Malvinas se está haciendo una fortaleza militar. Bueno. Se reanudaron vuelos que autoriza Temer ahora, que antes nunca se autorizaron. Temer autoriza vuelos, paran en Brasil y siguen en las Islas Malvinas, y Guillermo Carmona en este programa denunció que están haciendo una fortaleza en Malvinas. Sí. No, evidentemente nosotros tenemos lamentablemente el mal paso que se dio en 1982 con la invasión de la dictadura a las islas, nos generó una base de la OTAN muy cerca de nuestro territorio, terriblemente cerca de nuestro territorio. Y esa, bueno, se arma esa base, que se agregan aviones, se traen nuevos aviones de más potencia, y bueno, eso existe, digamos. Ahora, yo no creo en la hipótesis de un submarino inglés que haya visto a nuestro submarino y lo haya atacado. Eso es muy difícil que hubiera ocurrido y bueno, sería de consecuencias imprevisibles en términos, y además Inglaterra no tiene necesidad de hacer eso. Lo que sí hay que también exigir hoy es revisar y exigir toda la verdad sobre la política que se está haciendo con Inglaterra sobre Malvinas, ¿no? Estos vuelos son comerciales, los que se están arreglando con Temer, con la complicidad no del pueblo brasileño, pero sí del gobierno brasileño, que no nos extraña lo que lo haga Temer. Y bueno, y eso sí tenemos que analizarlo, porque nosotros justamente como un elemento de negociación tenemos que tener una cierta presión de no facilitar las cosas a los isleños, ¿no? Nilda, muchas gracias por venir esta noche. Gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos una pausa y enseguida nos metemos con la noticia económica de la jornada, la inflación que no cede. Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada. Bueno, 2,4 la inflación de febrero, no cede. Ya en los primeros 2 meses del año ha superado los 4%. Se aleja cada vez más, Fernando, la pauta del 15%. Se aleja 2,4 en febrero, 1,8 tenía en enero, así que tenemos 4,2 en un bimestre. Se espera cerca de 2% para este mes y también más de 2% para abril, así que está muy complicada la situación y sigue sin encontrarle la vuelta al gobierno, porque más allá de la política de tasas, no hay otra acción, no hay ninguna medida, no hay ninguna política proactiva para, por ejemplo, sentar a las empresas y ver qué es lo que está pasando con los precios. Pero hoy el jefe de gabinete, lo contabas más temprano, dijo que la inflación está bajando. Claro, la gente que está mirando dice, ¿cómo es la historia? Al mismo día que sale el índice, Peña dice... Ahora, qué mala suerte para el jefe de gabinete. Justo estaban diciendo que baja la inflación y el INDEC dice 2,4 y este promedio para enero y febrero de 4,2. Pero vos sabés que... y no es mentira lo que dijo. Dijo,
la inflación de este año va a ser menor que la de 2017 y la de 2017 fue menor que la de 2016. Claro, hicieron un descalabro tan grande en la economía en 2016 que cualquier cosa que pase ahora no puede ser peor de lo que fue ese año. Incluso Peña dice, estamos logrando bajar la inflación sin ningún ancla. Y el Banco Central esta semana reconoció que usó el dólar como ancla para la inflación. El Banco Central dijo, tuve que salir a vender dólares porque el movimiento del dólar se estaba trasladando a los precios y me estaba afectando en la inflación. Así que por primera vez el Banco Central admite que el aumento del precio del dólar se traslada inmediatamente al precio, como lo sentimos todos los ciudadanos, ¿no? Lo admitió el Banco Central. Hoy Peña lo negó extrañamente, no sé, estaba distraído, probablemente no leyó el comunicado de política monetaria que firmó Sturzenegger. No, pero aparte, el martes. fíjate vos, digo, consuelo, ¿cómo es el dicho? Consuelo de pocos. Mal de muchos, consuelo de... Bueno, porque cuando presentaron los datos en el INDEC, dijeron, bueno, fue menor a la que pronosticaban las consultoras. Sí, 2,6 habían pronosticado las consultoras, 2,4 cerró. Vamos, muchacho, en la Ciudad de Buenos Aires fue 2,6, así que claro, la Ciudad de Buenos tampoco Aires se alta, equivocaron tanto. En la Ciudad de Buenos Aires es alta, 2,6. No cierran los números, Beto, está claro. No bueno, cierran. muy bien. Pausa y volvemos o ya nos despedimos. Pausa y volvemos. Bueno, intenso, otro programa de Minuto 1 con la realidad, ¿eh? Le cueste a quien le cueste, le duela a quien le duela. Este es nuestro compromiso que asumimos diariamente con usted, de ir con la verdad, con la objetividad que nos caracteriza y decir lo que pasa en este bendito país. Y se ve que a muchos le molesta que nosotros sigamos diciendo la verdad. Vamos a seguir en esta misma línea, en nuestro compromiso que desde hace muchos años mantenemos con usted. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por permitirnos liderar todas las noches estas 2 horas, mostrando lo que otros ocultan cada vez más y también ayudando a que se caigan muchas mentiras que se han inventado y que se siguen inventando cotidianamente y que después vemos cómo ninguna tiene sustento y cómo caen con peso propio. ¿Qué tan mal le hace a un sector muy grande del periodismo en la República Argentina que debería comenzar a reflexionar y hacer una autocrítica profunda sobre el daño que le están haciendo a la credibilidad? Están hiriendo de muerte muchos a esta noble profesión que es el periodismo. Nuestro compromiso con ustedes seguirá mañana a las 20 en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Gracias por acompañarnos. Ya llega Darío Gaño con toda la información.